Buen día, profesora. El tema del que vamos a hablar a continuación es el nacimiento de la Unión Soviética y el comunismo. El comunismo para Marx es un objetivo a conquistar, el de una sociedad sin clases, sin Estado, sin opresión. El marxismo parte de la percepción de que el hombre es parte de la actividad económica y debe desarrollarse de la mejor manera posible y en las condiciones más dignas. Ahora vamos a hablar de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Primero que nada, la dinastía Romanov surgió en el siglo XVII con la coronación de Miguel I en 1613 y finaliza con la abdicación al trono de Nicolás II en 1917 debido a la Revolución Rusa. Rusia, antes de la Primera Guerra Mundial, vivía un estado social precario. Otros países la consideraban la cuarta potencia mundial por su manera de industrializarse y por el numeroso ejército que poseía. Sin embargo, la realidad es que el 80% de la población vivía de la agricultura y solamente el 1,75% trabajaba en las industrias. Cuando Rusia entra a la Primera Guerra Mundial en apoyo a Serbia, la falta de conocimientos y tácticas de los altos mandos, además de la falta de preparación militar y tecnológica en los soldados, provocan que se pierdan aproximadamente 2 millones de personas e incluso hasta 6 millones en heridos y capturados. Para 1917 ya había huelgas, levantamientos, el pueblo ruso estaba harto de la guerra y provoca la revolución de 1917. Antes de hablar de la revolución rusa es necesario mencionar a Nicolás II, quien sucedió a su padre en 1894, alentando la expansión de Rusia. Sin embargo, se le atribuyen numerosas derrotas. Incluso en la Primera Guerra Mundial se encontraba fuera de la capital, pierde el apoyo del ejército y para 1917 se ve obligado a abdicar. Durante 1917, en Rusia estallan las huelgas el 8 de marzo, donde 10.000 mujeres obreras salen a protestar bajo el lema de paz y pan. Posteriormente se le unen numerosos obreros, el ejército se rehúsa a someter a la población y se une a las huelgas. Para el 12 de marzo de 1917, en la Duma se forma un gobierno provisional de Alexander Kerensky, el cual obliga al zar a abdicar el 15 de marzo y decide continuar en la guerra para defender el honor de Rusia. Sin embargo, el pueblo insistía en que la guerra terminara pronto. Para esto, los soviets y los bolcheviques van a desarrollar un papel fundamental. Los bolcheviques eran un partido marxista socialdemócrata encabezado por Lenin. Lenin, bajo el lema de paz, tierra y pan, control de la producción para los trabajadores y todo el poder para los soviets, se ganó la mayoría en los soviets de Petrogrado y Moscú. Además tenía 240.000 militantes en su partido y al frente tenía a León Trotsky, por lo que reclaman el poder en nombre de los soviets el 6 de noviembre, entrando al Palacio de Invierno y derrumbando el gobierno provisional de Alexander Kerensky. A continuación vamos a hablar del Tratado Brest-Litov, firmado el 3 de marzo de 1918 entre Lenin y el gobierno alemán. En él se cedía Polonia, Ucrania, Finlandia y las provincias bálticas para poder poner fin a la guerra en Rusia. Sin embargo, esto desata una guerra civil. Antes de adentrarnos en la guerra civil, es importante mencionar a Lenin. Lenin nace en 1870 y es exiliado de Rusia por disturbios políticos cuando estaba en la universidad. En 1917 se encontraba en Ginebra, Suiza, cuando el gobierno del Kaiser Guillermo II le ofrece viajar en un tren blindado a través de Alemania al centro de la revolución. Lenin acepta. Ante esto, otros revolucionarios regresan también del exilio, como Stalin, que se encontraba en Siberia, y Trotsky, que se encontraba en Canadá. La guerra civil fue un conflicto que estalló entre octubre y noviembre de 1917.
Básicamente duró 3 años y se cobró la vida de 7 millones de personas. Estaban divididos en dos bandos. Por un lado estaban los bolcheviques comunistas que formaban el Ejército Rojo y por el otro estaban el Ejército Blanco formado por antiopositores al comunismo y los aliados que estaban preocupados por la expansión del comunismo. A pesar de los numerosos avances que tuvo el Ejército Blanco, los comunistas lograron detenernos antes de llegar a la capital. Esto fue especialmente porque los comunistas estaban enfocados en cuál era lo que querían conseguir con la guerra civil. Sin embargo, el ejército blanco estaba dividido entre restaurar el régimen zarista o una república liberal y democrática. Por otro lado, los comunistas apelaron al patriotismo ruso debido a la intervención de los aliados que apoyaban al ejército blanco. Finalmente, para 1920, triunfa los bolcheviques. La guerra se extiende hasta 1923, donde se da la derrota final del ejército blanco. Sin embargo, ya desde 1922 se había firmado el Tratado de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, donde se unen 4 repúblicas: Rusia, Transcaucasia, Bielorrusia y Ucrania. Posteriormente se promulga una nueva constitución sobre bases marxistas. Las principales eran la dictadura del proletariado bajo un partido único, el proletariado ejercía su poder por medio de los soviets y por último el Estado controlaba todos los medios de producción. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, fue considerada una de las grandes potencias políticas. Además, fue la principal competidora del capitalismo, que sin duda fue un parteaguas, tanto como ideología como hecho histórico de la humanidad.